Hoy estaremos viendo este tema interesante de cómo crecer en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan una buena escuela que haya dejado huella en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa escuela porque fue especial para ustedes? Porque hubo un clic, porque hubo algo especial en el cual quedó grabado algo en su corazón. Siempre que voy a Guadalajara, siempre trato de pasar por esa escuela que en lo personal a mí me marcó mi vida. Y estoy hablando del Instituto Bíblico La Roca. Fueron mis primeros 3 años de aprender la escritura de una manera formal, de una manera, pues, de escuela, ¿verdad? Y la verdad que crecí mucho en el Señor en esos 3 años en ese instituto bíblico. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Por qué me viene a la memoria esta escuela ahorita que voy a hablar sobre el crecimiento? Porque ellos tenían un lema. Ellos tenían 3 palabras que describían lo que era el Instituto Bíblico La Roca para cada estudiante. Lo primero era estudiar, vivir, ministrar. Fíjense qué interesante esto. Estudia la palabra, nos decían, para que puedas vivir una vida cristiana y que esto te lleve a servir a nuestro Señor. Y esas eran sus 3 frases, sus 3 palabras en el cual definían cuál era su visión. Yo creo que eso también debería de ser con nosotros. Deberíamos conocer la palabra de Dios para poder vivir a la medida que la Escritura nos pide, pero que también nosotros podamos servir al Señor con todo lo que nosotros hemos aprendido. Siempre les he dicho la ilustración de la cebolla, ¿verdad? Nosotros podemos ver varios tipos de cebolla, pero en especial a mí me llama la atención aquella cebolla que tiene una cabecita grande, pero que tiene un rabito verde pequeño, ¿no es cierto? Siempre las utilizamos para las carnes asadas, para los churrascos, ¿verdad? Ese tallito, usted puede ver que no está en proporción a la cabeza de la cebolla. Entonces, muchas veces así somos cristianos cebollas, les he dicho en varias ocasiones, porque crecemos tanto y tenemos tanto conocimiento de Dios, que eso nos debería de llevar a vivir una vida cristiana que le agrade a Dios, pero que no lo ponemos en práctica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un gran conocimiento y el cuerpecito nos va en crecimiento normal. El conocimiento sí, hablamos de versículos y muchas veces los conocemos de memoria. Y qué bueno eso. Hablamos de posturas, tanto bíblicas, teológicas, y las conocemos. Qué bueno esto. Pero si todo este conocimiento no me lleva a vivir la vida cristiana sencilla, entonces algo estamos haciendo mal. Fíjense que el apóstol Pablo a los colosenses les escribe 2 versículos hermosos, 2 versos en los cuales quiero que meditemos en esta noche, en una reflexión corta, ¿verdad? Y está en el capítulo 1, el versículo 9 y el versículo 10 de Colosenses. Escuche bien lo que dice la escritura. Leo en Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presente en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10. Especialmente, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirá toda clase de buenos frutos. Escuche bien. Mientras tanto, irán creciendo a la medida que aprendan a conocer a Dios y más y más. Este verso que Pablo les escribe a los colosenses, y si usted se da cuenta, está en la salutación. Primero, cuando una epístola se escribe, primero se habla de quién la escribe, ¿verdad? Y dice el versículo 1, yo Pablo, y luego dice a quiénes
le está dirigiendo la carta. Dice a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Después de que hace esto, lo que sigue es una bendición. Lo que sigue es, hermanos, los quiero conocer, hermanos, los conozco, hermanos, quiero que Dios los bendiga. Y dice el verso 3, siempre orando por ustedes, le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para todo el pueblo de Dios. Y empieza a hablar de ellos. Y por eso en el verso 9 dice lo siguiente, así que desde que supimos de ustedes, recuerde que Pablo no funda Colosas, la iglesia de Colosas, ¿ok? Entonces dice Pablo, desde que yo escuché de ustedes, no dejo de tenerlos presente en nuestras oraciones. Esto es algo hermoso. Cuando usted conoce a alguien, cuando usted oye de otras personas, lo primero que hacemos es orar por esas personas, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Mire qué hermoso deseo del apóstol Pablo a los colosenses. Lo que yo le pido a Dios, dice Pablo, es que ustedes puedan conocer plenamente su voluntad. Y cuando uno conoce la voluntad de Dios, porque esto es importante, hermanos, conocer la voluntad de Dios es porque le conocemos a Él, sabemos cómo obra y conocemos su palabra. Y cuando nosotros conocemos su palabra, podemos vivir una vida en santidad, una vida sabia, como dice aquí. Dice que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, Pablo les dice, yo quiero que ustedes crezcan en sabiduría, pero en toda comprensión espiritual también. Porque si recordamos que la sabiduría es el temor al Señor, esa comprensión espiritual, el que podamos entender las cosas espirituales es muy importante. Muchas veces en la iglesia, no estoy hablando de nuestra iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de otras iglesias. Tendemos a criticar a muchas personas. El que dirige, el que predica, ¿sí me explico? El que dio la seña, el que hizo otras cosas, cuando en realidad no nos ponemos a pensar la guerra espiritual que se puede estar viviendo en el momento que se está dando ese sermón o en el momento en que el director de la alabanza está pasando en ese momento, o que el director del programa pueda estar viviendo en ese momento, los impedimentos que el mismo enemigo puede estar dando en ese momento. Muchas veces nosotros desde casa, muchas veces nosotros desde sentados en la iglesia, podemos omitir un juicio y podemos decir algo más, pero se nos olvidan cosas básicas, que el enemigo no está contento con que la palabra de Dios se predique, que el enemigo no está contento que se alabe el nombre de nuestro Dios, que el enemigo no está contento de que se ore. ¿Se imagina? Entonces, cuando nosotros tenemos un entendimiento espiritual de las cosas que están sucediendo, podemos madurar más rápido. Yo estoy diciendo que podamos dar una sugerencia. No, eso se puede hacer y siempre se debe de hacer. Lo que yo estoy hablando es lo que está ocurriendo detrás en ese momento. Cuando doy la clase de homilética a mis alumnos, siempre les decía lo siguiente. Se nos olvida algo básico cuando predicamos. Se nos olvida que estamos en una batalla espiritual, porque estamos dando la palabra de Dios. Y el enemigo no va a estar contento de que se dé la palabra de Dios exacta. Así que, hermanos, que nosotros podamos tener temor a nuestro Dios, pero que tengamos una comprensión espiritual. Por eso Pablo les va a decir más adelante a los mismos colosenses, ¿verdad? Les va a decir que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, cantando y alabando al Señor con cánticos, himnos y salmos espirituales, ¿verdad? Y cantos espirituales. Esa es la idea, hermanos. Que nosotros podamos tener una comprensión espiritual. Pero ¿para qué nos va a llevar eso? Escuche bien lo que dice el verso 10. Entonces, la forma en que vivan
Esto es lo bonito. Cuando usted comprende la voluntad de Dios, cuando usted está creciendo en Dios, cuando usted tiene un entendimiento espiritual, su vida va a ser llevada para vivir de una manera que agrade a nuestro Dios. Por eso es lo bonito de la vida cristiana. Cuanto más conozco de Dios, mejor vivo la vida cristiana. Cuanto más le honro a Él, mejor vivo para mi Dios. Por eso el apóstol también no se equivoca cuando a los Gálatas le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso el conocimiento nos debe de llevar a una vida práctica, a una vida en la cual podamos hablar de nuestro Dios y podamos reflejar con nuestro testimonio quién es el que vive en nosotros, de quién estamos aprendiendo. Decía un hermano en una iglesia, decía, lo más fácil es hablar del Señor a otras personas. Lo difícil es hablar con nuestras vidas a otras personas del Señor. Y yo creo que eso tiene mucho de cierto, hermanos. Mire, déjeme seguir leyendo. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Cuando nosotros entendemos que nuestro conocimiento me va a llevar a honrarlo y agradarlo, estamos en un crecimiento tremendo espiritualmente. Dice la Escritura, y sus vidas, otra vez, y sus vidas producirá toda clase de buenos frutos. Me gusta mucho esto, hermanos, porque nosotros estamos llamados para llevar fruto y buenos frutos. Por eso muchas veces al arbolito hay que podarlo y muchas veces a lo mejor puede doler. Por eso es que somos sometidos a pruebas también. Por eso es que vienen pruebas a nuestras vidas también. Para que cuando nosotros podamos ser probados, nosotros también podamos dar buen fruto. Y no termina ahí. Escuche lo que dice. Mientras tanto irán creciendo. Este es nuestro tema, ¿verdad? Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Yo creo que el Santo Espíritu inspiró a Pablo de una manera tremenda para terminar de esta manera. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba dando sus credenciales? Cuando decía, mire, si hay alguien que tiene que gloriarse en la carne, ese soy yo. Y empieza a decir todo lo que él hizo, ¿verdad? Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, no había otro como yo, dice el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas, dice el apóstol Pablo, esas cosas, esas credenciales, eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a mi Cristo. Y luego dice el verso 10, a fin de conocerle. O sea, el apóstol estaba diciendo, a mí no me importa nada, ni credenciales, ni nada. Lo que me importa es solamente, tengo un propósito en la vida, es conocer más y más a mi Dios. ¿Cuál será su propósito en la vida, mi querido hermano, querida hermana? ¿Cuál será? ¿Cuál será su propósito? ¿Cuál será ese propósito de año nuevo? ¿Será conocer más y más de nuestro Dios? No me importa nada, decía el apóstol. No me importa. Lo que a mí me importa es que cada día yo conozca más y tenga se me fue la palabra, y que yo pueda parecerme más a mi Cristo. Eso es lo que yo quiero.
Yo quiero hacer eso. Por eso aquí el apóstol Pablo les dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Habrá un día que nosotros podamos decir, es que yo ya conocí todo de Dios. Una mente finita, querer conocer a un Dios infinito. Cuando más creas que ya lo conoces, es cuando dices, no lo conozco muy bien. Siempre les he dicho que yo tengo un cuñado que él sacó un doctorado y es una persona que conoce mucho la escritura, conoce los idiomas originales, todo a la perfección, todo esto. Y yo estaba más joven, ¿verdad? Y él ya tenía eso. Y cuando yo pensaba que yo ya había llegado al máximo, ¿verdad? Que yo tenía mucho conocimiento, me ponía a hablar con él. Y me decía, mira, ¿y ya has visto esta otra cosa? Mira, te has puesto a pensar en esto. Y yo, no, no. Y ahí me ponía a investigar, a ver, y aprendía cada día más de mi Dios. Yo creo que ese debería de ser nuestro anhelo, hermanos. Que cada día nosotros podamos aprender más y más de nuestro Dios. Perdón, hermanos, que nosotros podamos aprender cada día más y más de nuestro Dios. Hay un verso que quiero darles también. Este ya no lo escribe el apóstol Pablo, este lo escribe ya el apóstol Pedro. Terminando su segunda carta de Pedro, dice de la siguiente manera. Dice el verso, dice, aquí ya lo tenía, dice, aquí está. Verso 17. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Fíjense, está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? En cambio, dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. En cambio, dice, esos tipos pueden estar hablando muchas cosas, ¿verdad? Tengan cuidado de ellos, pero dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No cree que sería un buen propósito de Año Nuevo, hermanos? Poder decir lo que el apóstol Pedro está diciendo, crezcan, crezcan o crezcamos, hermanos. Déjenme ponerme ahí también a mí, por favor. En cambio, entonces nosotros vamos a crecer en qué? En la gracia, ¿verdad? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque mire cómo termina, porque a Él sea toda la gloria ahora y por siempre. Amén. Y por siempre. Amén. Siempre que recuerdo de este crecimiento, siempre obviamente viene el crecimiento de un niño, ¿verdad? Un niño nace, un niño tiene que tomar leche al inicio, pero debe de tener un desarrollo, un crecimiento natural. Después de la leche viene un tiempo donde hay que darle papilla, ¿verdad? Un poquito de verduras, de fruta, y ya para que vaya degustando. Después ya en un tiempecito más adelante se le empieza a dar un poquito de carne hasta que el niño va creciendo en un desarrollo natural. Es igual la vida cristiana, hermanos. Nosotros debemos de ir creciendo poco a poco. Si usted es una nueva criatura en Cristo, usted comenzó con leche espiritual no adulterada, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y luego usted fue creciendo, ya no con lechita, a lo mejor ya con alimento sólido, porque el alimento sólido, dice el escritor de Hebreos, es para aquellos que han alcanzado la madurez.
Por eso yo quiero dejarles el reto el día de hoy, un reto sencillo. ¿Tiene un propósito de año nuevo? Que su propósito sea conocer más de Dios para llevarlo a vivir una vida cristiana que le agrade a nuestro Dios. ¿Qué le parece ese reto? ¿Cree que lo podemos hacer? ¿Cree que se puede comprometer también de estarle conociendo diariamente a nuestro Dios? ¿Cree que puede dedicar un poquito de tiempo en las mañanas o en la tarde o en la noche para conocer un poquito de Dios? ¿Cree que se puede conectar los miércoles para ir aprendiendo un poco también y conocer un poco más de nuestro Dios? ¿Cree que puede seguir las predicaciones los domingos para aprender un poquito más? Yo creo que hay oportunidad de aprendizaje. Y yo creo que vamos creciendo, hermanos. Solamente que no como la cebolla, ¿verdad? La cabeza con el rabito ahí, ¿verdad? Verde. No, vamos a crecer de una manera normal, con un desarrollo normal, para poder vivir entonces vidas cristianas que agraden a nuestro Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios.